buen día a todos y cada uno. Esta modalidad nos permite llegar a cada punto ahí de la provincia y eso está buenísimo rescatar eso. Bueno, antes que nada, la idea, primero agradecer al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia por la invitación. La verdad que está bueno este proyecto de capacitación que están armando y que en pandemia están llevando adelante. Cuando me convocan, charlamos previamente un poquito de qué, digamos, por dónde íbamos a encarar esta charla de hoy. Y de ahí, de ese encuentro, surgió el tema de que digamos, la idea era charlar un poco con las áreas sociales, ¿no? Con conceptos quizá básicos, ¿no? En estas áreas sociales. ¿Por qué digo esto? Digo porque va a haber una heterogeneidad importante, por lo que me contaron. Así que, en principio, nada, pido disculpas en este punto. Y segundo, lo que sí pensé, y se los contaba recién, que lo hagamos más que de conferencia o de charla. La idea era hacer un poco de conversatorio, ¿no? Hacer una estructura y empezar a intercambiar un poquito para rediccionar esto y que esta horita y media que tengamos nos podamos nutrir todos con esto. En principio, siempre los títulos en estas charlas o en estos conversatorios a mí me interesan profundamente. Y lo que, cuando les propuse el tema de miradas, yo estoy un poco, de hace un tiempo ya, un poco, voy a decir, obsesionado por el tema de las miradas. Sobre todo el tema de las miradas en diversidad, ¿no? En diversidad e inclusión. Me importa mucho eso. ¿Por qué? Porque me parece, después de, aún siendo muy joven, me parece que hemos avanzado un montonazo en la temática de diversidad y dentro de diversidad de discapacidad propiamente dicha, pero hay cuestiones que están muy solidificadas, ¿no? Y yo tengo algunas hipótesis de eso que tienen que ver con esto. Me parece que tiene que ver con lo que yo llamo, y otros también, claro, mirada social, ¿no? Acá le pusimos mirada de derechos, ¿no? Yo igual, a mí me gusta, cuando hablo de diversidad y cuando hablo de discapacidad en particular, me gusta hablar de derechos y obligaciones, ¿no? Digo esto en principio para poder empezar a equiparar a este sujeto, ¿no? Este sujeto de derechos, y como todo sujeto de derechos y obligaciones, ¿no? La idea de hoy es, te decía, esto de las miradas y de los lenguajes, ¿no? ¿Por qué digo de los lenguajes? Voy a ir y venir en este ratito y después empezamos a intercambiar, pero voy a ir y venir. Ustedes saben, disculpen a los que saben esto, que a lo largo de la historia, la discapacidad, digamos, tuvo muchísimo recorrido, ¿no? Voy a ser muy somero con esto, muy cortito. Teníamos este modelo tradicional, ¿se acuerdan? ¿No? Este modelo tradicional de la discapacidad, este modelo de nula o inexistencia de la persona con discapacidad, pérdida de ciudadanía,
una dependencia absoluta, falta de libertad, discriminación, ¿no? Este modelo es un modelo benéfico, ese modelo de allá de muy antiguo. No me voy a detener mucho en esto, pero quiero marcar, quiero hacer una liñita de tiempo en esto, porque para mí esto sí tiene que ver con la mirada, y sí tiene que ver con las representaciones sociales, que ahora vamos a ir llegando de ahí, ¿no? Entonces, este modelo tradicional que teníamos hace muchísimos años, vamos a poner la palabra teníamos con un signo de pregunta, lo voy a poner yo, ¿sí? Con un signo de pregunta. Este modelo tradicional o de segregación, ¿se acuerdan? Después tenemos en esta línea de tiempo, ¿no? Aparece lo que llamamos modelo médico rehabilitador. Paradójicamente, como cualquier cambio, cualquiera no sé, pero muchos cambios a lo largo de la historia aparecieron después de las guerras, ¿no? Esto también es llamativo. Entre la Primera y Segunda Guerra aparece este modelo médico rehabilitador como un cuestionamiento, como una cuestión de donde el Estado le pide, vamos a decir así, a los científicos, de vuelta digo ahora, en plena pandemia, ¿no? El Estado le pide a los científicos, bueno, solucioname este problema, ¿no? Solucioname este problema que tenemos, digamos, que es un problema económico, y aparece este modelo médico rehabilitador, donde la persona, el sujeto con discapacidad, es un paciente, es un objeto de atención, ¿no? Es un objeto de atención, en donde, digamos, aparece acá una palabrita que quiero también tomar, que es la palabrita normalización, ¿no? Aparece la normalización como producto de esto, es decir, sería algo así, sería, hace algo con este sujeto, normalizámelo para que pueda volver a ser productivo, ¿no? Esto en esta línea de tiempo. Este paciente es un paciente, un enfermo, digo esto de vuelta, pensemos en estos conceptos porque hoy por hoy también se puede pensar a la discapacidad y a la enfermedad, se la sigue uniendo como si fueran cuestiones iguales que no son, ¿no? Entonces, de vuelta está este paciente a quien en general no es consultado, sino que es objeto de, ¿sí? Este sujeto de asistencia, en este caso, este sujeto de asistencia, estaríamos en donde normalmente hablamos de integración, ¿no? En este modelo. Y quiero llegar a este tercer modelo de derechos o modelo social. Lo hago muy breve, pero para situarnos un poquito, ¿no? Que supuestamente es el modelo que hoy tenemos vigente. Digo, supuestamente, a ver, legalmente es el modelo que está vigente, legalmente es el modelo de derechos humanos, el modelo social el que está vigente, la legislación en ese punto es un buen sostén. Este modelo de derechos es lo que sería un modelo inclusivo, en donde el eje está puesto el sujeto con discapacidad, es el centro, es un ciudadano pleno de derechos, ¿no? Independiente y con plena participación sería. Esto, en esta línea de tiempo, lo que nosotros vemos es un cambio. Después podemos ahora, después si quieren discutimos esto, ¿no? En qué momento estamos, qué pasó, si ese modelo anterior, ese modelo
tradicional o ese modelo médico rehabilitador ya no está, si conviven los tres modelos, si solo estamos en un modelo de pleno derecho, ¿no? De sujeto de derechos, ¿no? Si quieren lo podemos plantear y discutir, pero yo quiero ir a otro punto en esto, a otro punto, porque esta modificación de pensamiento, esta modificación en los modelos, tiene que ver con algo que son las representaciones sociales. Estas representaciones sociales, que son sistemas cognitivos, en donde es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores, normas, que pueden tener una orientación positiva, una orientación negativa. Eso es básicamente las representaciones sociales, pero son esas representaciones sociales lo que constituyen, lo que terminan constituyendo a ese sujeto diverso, ¿no? Entonces, esos estereotipos, opiniones, valores, normas, que fueron, por eso arranqué por la línea de tiempo, que se fueron cambiando, que se fueron modificando a través del tiempo, que pueden tener, lo que decía antes, una aptitudes negativas, actitudes positivas, es lo que termina, es decir, por eso arranco por acá, lo que determina, es determinante, ¿no?, de la mirada, vuelvo ahí, ¿no?, es decir, todo esto, de la mirada que tenemos sobre este sujeto, ¿no? En esas representaciones. Estas representaciones que van cambiando, estas representaciones que se van, que se fueron modificando, por suerte. ¿Qué pasa con estas representaciones? Orientan conductas personales, orientan conductas colectivas, establecen valoraciones, ¿sí? Habilitan comportamientos también. Habilitan y desaprueban, ¿no?, estas cosas, ¿no? Habilitan también formas de mostrar emociones, formas de mostrar sentimientos. Por eso de vuelta a mí me aparece, yo voy hablando de estas representaciones sociales, que no me voy a meter en la cuestión más filosófica ni sociológica de las representaciones sociales, ¿no? Pero sí tomar esto, porque esto es lo que termina constituyendo nuestra mirada en relación a ese sujeto diverso, ¿sí? A ese sujeto diverso. Y también es determinante, según mi mirada, según mi parecer, en lo que hablamos cuando hablamos de inclusión, ¿no? Bien, estas representaciones sociales, es decir, son o serían regulaciones. ¿Bien? Por suerte, estas regulaciones se modifican, ¿ok? Ahora, volvamos un poquito acá, y quiero ir todo esto con el tema de miradas. Cuando hablamos de personas con discapacidad, ¿en qué lenguaje hablamos? ¿No? ¿De qué hablamos cuando hablamos de personas con discapacidad? Porque uno lo puede hablar desde un lenguaje técnico, desde un lenguaje jurídico, de un lenguaje moral, ¿no? Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de personas con discapacidad? Cuando hablamos de inclusión, ¿no? Yo pensaba un poquito cuando... Igual, esto, insisto, disculpen esta obsesión que yo tengo, ¿no?, en esto, porque
A lo largo del recorrido que vengo teniendo en trabajo, ya sea clínico o ya sea sociolaboral, en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, en las capacitaciones, en los talleres, con profesionales, con empresas, con escuelas, siempre cuando escucho a los profesionales que trabajan, siempre me pongo a escuchar esto, es decir, cuando hablan de personas con discapacidad, ¿de qué sujeto hablan? ¿No? Entonces, a veces siento, y esto lo voy a decir en forma provocativa, ¿no? Voy a provocar un poco en esto, siento que hablamos como digamos, de una manera, ¿cómo decirlo? A ver, más, sería algo así. Digo esto, es decir, sería, bueno, ahora está de moda la palabra inclusión, bueno, ahora todos hablamos de inclusión, ¿no? Es decir, bueno, entonces las escuelas empiezan a hablar de inclusión, ¿no? Entonces, lo que cambiamos son los términos, ¿no? Antes era integración, ahora es inclusión, mañana será, no sé, ¿no? Pero la realidad cotidiana de lo que venimos trabajando con ese sujeto con discapacidad varía, por supuesto, está mejor, por supuesto, va ganando derechos, claro que sí, pero en lo cotidiano, en el día a día, a mí me sigue haciendo preguntas algunas cuestiones de esto. Es decir, si las palabras o las legislaciones acompañan en el campo estos cambios, ¿sí? Y yo ahí tengo una duda, ¿sí? Sí, acompañan el campo. Y yo creo que, entre otras cosas, tiene que ver con esto que estoy diciendo del lenguaje y de la mirada, que nosotros incorporamos un lenguaje, que me parece bien que así lo incorporemos, es decir, pero ¿en qué lenguaje hablamos? Por eso digo, podemos hablar un lenguaje técnico, un lenguaje moral, un lenguaje jurídico, pero nosotros no decimos, me voy a sentar en la mesa y voy a incluir a mi hijo a la charla de la cena. ¿No? 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 Nosotros, o voy a incluir a... No, no usamos normalmente el término incluir en lo cotidiano. Sin embargo, cuando hablamos de personas con discapacidad, hablamos del término incluir. Y esto a mí me hace pregunta, ¿no? Me hace pregunta. Quiere decir que si tenemos la necesidad de incluir la palabra incluir, hay algo que pasa con ese sujeto. ¿Sí? Esto es la primera reflexión, ¿no? que quiero hacer, ¿no? Entonces, lo importante acá es en qué lenguaje conversamos con ese otro. Sin juzgar, sin etiquetar, ¿no? Esto es porque en donde nosotros empezamos a hablar de esta inclusión de ese otro, de alguna manera es porque está fuera. Insisto con esto, piensen en lo cotidiano. Es decir, nadie dice, bueno, ¿no? Es decir, no sé, con un café con un amigo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es un punto donde, pero quizás, insisto, es un punto que a la discapacidad no la podemos incluir en un lenguaje cotidiano. Acá estaría el punto, ¿no? No la podemos incluir en un lenguaje cotidiano. En un lenguaje singular, ¿no? Hablamos de discapacidad, como si las personas con discapacidad fueran una sola, y después cuando hablamos de personas con discapacidad, después hablamos por tipologías, entonces decimos las personas sordas, las personas ciegas, las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y ahí hacemos un subgrupo de personas, ¿no? Sin algo fundamental, que es la subjetividad de ese otro, lo único de ese otro. Entonces,
me parece que acá hay que hay algo importante en este punto, que, insisto, no tiene que ver con el lenguaje jurídico, no tiene que ver, es decir, yo entiendo todos estos tipos de lenguaje, sino pensar desde nosotros como sujetos, de nosotros como personas, cómo pensamos a ese otro sujeto diverso. En este punto, en lo cotidiano, en lo chiquitito. ¿Sí? Porque quizá ahí, quizá, no lo sé, es una pregunta, quizá ahí esté una vuelta de tuerca que podamos hacer para una plena inclusión de ese otro, ¿no? Porque si yo ahora me voy, y es que voy a hacerlo, es decir, y vamos a empezar a hablar de cuestiones que hacen a la convención o las definiciones, que lo vamos a hacer y lo charlamos ahora, y qué significa, y cómo se define. Me parece que antes de llegar a eso, yo quería hacer esta pequeña reflexión, esta pequeña, que lo podemos retomar, es que tiene que ver para mí con esto, con desde dónde miramos, ¿no? Esto en principio. Esta cuestión de lo que consideramos inclusivo, ¿no? Las consideraciones, ¿no? Porque las leyes, la legislación puede decretar, entonces decretamos. Entonces tenemos una ley nacional, que por suerte la tenemos, que son muy buenas, que nos amparan, que nos contienen, ¿sí? Pero al fin y al cabo, y no es poco, decretan. Entonces, decretan que de ahora en más la escuela va a ser inclusiva. Y entonces... Ricardo. Sí. Roxana se plantea a modo de pregunta, ¿cuándo tenemos los mismos derechos, todos como personas? A modo de pregunta, porque pensando en si la legislación se pensó en base a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿cuándo es que todos tenemos los mismos derechos, digamos, sin esta distinción de personas con discapacidad o alguna otra? Bueno, yo quizá está bueno esto, es decir, no sé si entiendo la pregunta, y si no, por favor, es una pregunta hasta filosófica, si todos tenemos los mismos derechos, ¿no? ¿No? Es decir, si no tiene que ver algunas otras cuestiones, si los grupos vulnerados tienen los mismos derechos que otros grupos, eso, ¿no? Esto sería una buena pregunta, ¿no? Ahí. Pero no entiendo, a ver, Mariana, la pregunta apunta a qué. A ver, si no lo entendí bien. Te la leo textual. Pero Sí. también la legislación se pensó en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuándo tenemos los mismos derechos? Claro, sí. A ver, a mí me parece que la Convención, más allá, es un antes y un después, y además de un antes y un después, es digamos, un logro de lucha de las personas con discapacidad enorme. Sí, dicho esto es. Yo estoy tratando de ir un poquito más allá, no en cuanto a la legislación, por eso decía que con qué miramos, con qué mirada miramos. Si miramos con una mirada técnica, una mirada jurídica, una mirada moral. Yo estoy tratando de ver, yo lo que quiero es mirar a ese otro de igual a igual. Es decir, esto es lo que estoy proponiendo, es decir, podemos ser capaces de mirar a ese otro de un español dirían de tú a tú, de voz a voz. Esta es un poco, esa mirada singular, esa mirada ética, esa mirada donde yo no pienso si te voy a incluir, te incluyo,
no uso la palabra inclusión para ese otro. Yo no digo, perdón Mariana que te tome de ejemplo, es decir, yo no pienso en esta charla, voy a incluir a Mariana para charlar con... No, yo te estoy incluyendo en esta charla de voz a voz, ¿sí? Entonces, ahí me refiero, en esto, pero ya les cuento, esto es un tema más mío, digo, porque cuando me parece, inclusive desde la clínica, me parece que cuando desde lo sociolaboral, cuando podemos mirar a ese otro, de esa mirada singular, a ese sujeto, a Pedro, a Claudia, a cualquier ese sujeto, ¿no? Desde ese lugar ya tenemos una mirada inclusiva. Y ya no tenemos que pensar cómo lo vamos a incluir. Después hay cuestiones muy puntuales, claro que sí, pero digo, ya ganamos un enorme paso, ¿no? Un enorme paso. Es por eso que a mí un poco me desvela esto, y que no lo tengo saldado, por favor, no es algo que yo tengo saldado, en lo más mínimo, pero es algo que, porque la sensación es esta, es que muchas veces nos llenamos la boca hablando de inclusión, hablando de derechos, y la realidad de que los grupos vulnerados siguen siendo grupos vulnerados y siguen estando afuera. Es decir, entonces, seguimos teniendo, según estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, a un 70%, entre un 70 y un 80%, las personas con discapacidad en condiciones de ingresar al mercado laboral por fuera del mercado laboral, pero sin embargo seguimos hablando del artículo 27 de la Convención y de los derechos de las personas. ¿Está bien eso? Y sí, está bien, podemos seguir hablando todo lo que sea. Ahora, decime cuánta gente tenemos incluida, cuánta gente, ¿no? Es decir, hablemos de esto, y con el paso del tiempo. Esto que digo es provocador, es decir, y lo sé, pero me parece que tenemos que corrernos de esto, y por eso digo incluir esta mirada, cambiar esta mirada. Es decir, me parece que es por ahí donde tenemos que empezar, y siempre pensar en esto de qué lenguaje hablamos, ¿no? En este punto. ¿Qué lenguaje hablamos? ¿Qué decimos cuando decimos tal cosa? ¿Qué decimos cuando hablamos de inclusión en este punto? ¿No? Que yo reivindico, ¿no? Claro está, esto, por favor, y estamos infinitamente mejor no sé si infinita, pero mucho mejor que 15 años atrás, ¿sí? En todo esto. Por eso quizá uno pueda pensar en este punto, ¿no? Yo decía, interrúmpanme cuando quieran, porque si no, más que un conversatorio es un monólogo. Entonces, interrúmpanme, porque yo ahora lo que quería era un poco tomar el tema de, en cuanto a la convención, el artículo primero, ¿no? Ricardo, sí, sí. Antes de entrar por ahí a la convención, desde Pegüeña aportan, respecto a esto que estabas hablando, que cree que están refiriendo a la discriminación positiva, al hecho de intentar equiparar situaciones que en los hechos no se dan. Y Patricia agrega que la palabra inclusión es hermosa, pero muchas veces es la misma sociedad la que hace las diferencias. Que Sí, te da la razón en cuanto a qué inclusión hablamos, que está relacionada con lo que estabas hablando, digamos. claro, sí, claro que es hermosa, sí, es una linda palabra, inclusión. El tema es si solo queda en el orden de la palabra, como poesía, o queda en orden de los hechos, ¿no? En el orden de los hechos. Es decir, por eso digo, cuando a mí me parece que lo que yo estoy intentando es en lo cotidiano, todos nosotros, todas las áreas donde estamos con personas con discapacidad, en los hechos, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que visualizamos? ¿Sí? Entonces, está ahí donde nos tenemos que repreguntar como técnicos, desde el lugar que tengamos, como docentes, desde el lugar donde tengamos, bueno, ¿qué está pasando acá? Porque, bueno, las cuestiones están, la convención está, las legislaciones están, bueno, ¿qué está pasando?
lo que yo postulo en esto, que para mí una de las cuestiones que están pasando, una, no es la única, una, tiene que ver con esto, que tiene que ver con cómo miramos a ese otro. Y me parece que la mirada de ese otro no es una mirada de igual a igual. Hay otra cosa que nos pasa con esa mirada, por eso yo llevaba antes al tema de representaciones sociales, ¿no es cierto? Cuando nos vamos a la convención, ahora hago un salto, ¿no? A mí, y disculpen, insisto, los que están mucho más avanzados en esto, pero yo quería traer en el preámbulo de esto dos cuestiones que tienen que ver inclusive con esto que estamos hablando. Cuando habla el preámbulo dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona. Bueno, esto también, me parece que ahí hay un punto central en esto mismo, ¿no? Porque, digamos, con esto que yo estoy diciendo de la mirada, ¿no? Esta mirada de igual a igual, que para mí es esta mirada ética que deberíamos, o que tendríamos que fomentar, a mí me parece que ahí hay una clave que los que armaron esta convención lo tuvieron muy, muy en cuenta y muy claramente, ¿no? Esto, es decir, esto que hablamos hoy, dicen algo así, sería, este concepto que hoy hablamos va a evolucionar, después se llamará de otra manera, no sé cómo, ¿no? Y ni de qué manera, ¿no? Y aparece esta cuestión que yo siento, y disculpen, seguramente la mayoría lo tienen muy claro, pero lo que a veces yo noto en campo es que no aparece con tanta claridad, que es el tema de la definición, ¿no? De cuando define, cuando la convención, cuando el preámbulo define una persona con discapacidad, yo siento, quizás es una sensación mía, que no se termina de comprender cabalmente esto, ¿no? Porque se sigue confundiendo dos terminologías y se usan a veces como sinónimos, terminologías que no lo son, como deficiencia y discapacidad. Se utilizan como si fueran la misma cosa, y no lo son. Entonces, acá, y ¿se acuerdan lo que dice el preámbulo de la convención? El preámbulo dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Bien, ¿por qué voy acá? Porque esto es un poco, este concepto muy básico, que seguramente todos lo tenemos. Acá para mí hay que pararse en dos cuestiones. ¿Cómo entendemos esto? Primero define a una cuestión, define a lo que es una persona con discapacidad en cuanto a este sujeto con una deficiencia, ¿sí? Yo no me voy a meter con el concepto de la CIF, de la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. ¿Se acuerdan de esto que determina que es un fenómeno multidimensional? No me voy a meter ahí, ¿sí? Que de vuelta dice un fenómeno multidimensional que resulta de la interacción de las personas con su entorno físico o social, ¿no? Esto es la CIF. La CIF, para los que no saben, es esta clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, es
lo que se utiliza para la entrega del CUT. Esto lo digo por el seminario, la conferencia que viene, ¿no? Es decir, utilizan esto, las juntas evaluadoras utilizan la CIF para determinar esto, ¿no? Entonces, pero volvemos un poquito. Cuando dice, el preámbulo dice que es la deficiencia en interacción con esas barreras del medio, debidos a la actitud y al entorno, es decir, ese da como resultado, evitando, dice, que evitan la participación plena y efectiva, es decir, es ese entorno limitante el que provoca la discapacidad. Digo esto porque yo insisto con esto, porque a veces se utiliza de la misma manera el término, ¿no? En donde la discapacidad la siguen poniendo en la persona, ¿sí? ¿No? Más que en el entorno. Y lo que la persona tiene, digamos, de lo que la persona nos puede traer, es decir, como condición, sería la deficiencia, ¿sí? Es este entorno es el que puede dar mayor grado de discapacidad, o yo digo, hay otros que sostienen otra cosa, esto es una opinión personal, o un mínimo grado de discapacidad. Hay opiniones y hay muy fundadas, por otro lado, en donde piensan a la discapacidad como una diversidad funcional más, es decir, donde es parte de la diversidad humana y no aparece, digamos, desaparecería en este concepto el concepto de deficiencia. Yo no sé si confundo con esto, o ustedes márquenme esto, es decir, intercambiemos, pero yo creo, esto es muy importante, es decir, ¿qué nos queda del lado de la persona, digamos? Es decir, la discapacidad siempre es puesta del entorno, siempre viene del otro lado, ¿sí? Esto es, lo que la persona tiene es esto, es, la persona se discapacita a partir de ese intercambio, ¿no? Esto me parece que es fundamental tenerlo presente, porque si no, por eso hablamos de en entorno más accesible, menos accesible, después que podemos hablar hoy también del concepto de apoyos, ¿no? Que me parece un concepto súper interesante, ¿no? Pero me parece fundamental en esto el tema de dónde se pone el punto en este intercambio. Yo no sé, digamos, empecemos a intercambiar un poquito, si les parece, porque si no, yo me voy a dispersar, o me voy a ir yendo, o avanzo, como ustedes me digan, en esto, porque yo no tengo reloj, no sé cómo andamos con los tiempos, sé que bien, seguramente, pero no sé si hay preguntas, intercambios, empecemos para así sé por dónde seguir, ¿no? Yo me quería meter un poquito en el tema de apoyos también, pero o por donde ustedes me indiquen. La idea un poco de esto es el intercambio para enriquecernos. Yo solamente en el ingreso quería hablar del tema, un tema que a mí me obsesiona, que es el tema de la mirada y de dónde hablamos cuando hablamos de inclusión, de inclusión y diversidad, ¿no? Esto es un punto, y cómo seguimos en este tema de discapacidad y derechos. Así que no sé si hay... Ricardo, sí. Sí. Relacionado con esto de la mirada, Liliana aporta que la mirada de segregación se observa en las instituciones, incluida la familia. Es muy difícil trabajar sobre ese punto. Y se pregunta cómo abordarlo desde las áreas sociales. Y Ale de Piedra aporta, creo que estamos en esa búsqueda de una mirada igualitaria, pero nos detenemos constantemente en el término de clasificar
persona con discapacidad, persona discapacitada. Bien, claro, bueno, esas preguntas, esas dos cuestiones, ¿no?, que dice Eliana, es decir, yo por eso, yo cada día que avanzo estoy más convencido que para mí ahí había un atajo, hay un atajo que tenemos que tomar, que excede el marco de la legislación, que excede todo, digamos, todas las cuestiones esto, cuando decía la familia, ¿no? Vamos a tomar este tema tan complejo. Bueno, la pregunta que yo me puedo hacer acá es, ¿todas las familias, digamos, son familias inclusivas? La mirada que tiene, vamos a ver la mirada, no vamos a meternos trajeron el tema de la familia. La mirada que tienen las familias hacia ese otro sujeto, nosotros estamos hablando de ese sujeto con una deficiencia, es decir, con un sujeto diverso, con una discapacidad. Todas las familias tienen una mirada inclusiva hacia ese sujeto. Son familias inclusivas, la mayoría de las familias. Aún las familias que exigen derechos, que me parece fantástico, ¿no? Que pelean por sus derechos, que pelean por el derecho de sus hijos. Ahora, el mero hecho de pelear por los derechos de ese hijo, de esa hija, la hace inclusiva. ¿No? Esto es cómo mira esa familia a ese sujeto, ¿no? Y bueno, ahí nos podemos detener un rato largo a pensar, ¿no? Yo muchas veces en una clasificación muy aleatoria, muy, vamos a decir, burda, por otro lado, yo siento a lo largo del recorrido que habría tres tipos de familia, ¿no? Tres tipos. Una familia, vamos a llamarle, con una mirada más social, una mirada más de derecho, una mirada más integradora, o inclusiva, mejor dicho. Una familia más proteccionista, y una familia, un tipo de familia que sería un tipo de familia, yo diría, proteccionista discapacitante. Es decir, y a lo largo del recorrido de las familias, muchas veces, según la etapa vital de la persona y de la familia también, que va pasando por diferentes estadios de estas etapas. Muchas familias se quedan en la mirada proteccionista discapacitante, es decir, serían estas familias donde solo ellas pueden hacer algo por ese otro sujeto, ¿no? ¿Sí? Son solo ellas las que saben y pueden hacer algo por ese otro sujeto. Es decir, yo digo, por eso dije burdo, ¿no? Porque, es decir, cualquier esquematización es burda, ¿sí? Entonces, eso digo esto para tenerlo presente. Después tenemos las familias proteccionistas, donde dicen, mi hijo, mi hija es muy vulnerable, lo tengo que proteger, pero al mismo tiempo quiero que se eduque, quiero que, ¿no? Quiero que se rehabilite, ¿no? Esto sería esta otra mirada, en donde van teniendo diferentes etapas a lo largo del ciclo vital, y después la familia más inclusiva, donde capaz es una familia que no por eso
no es proteccionista. Seguramente pasó por una etapa proteccionista, pero es inclusive decir donde capaz que tiene 2 o 3 pibes y más o menos intenta tratarlo más o menos igual a cada uno de ellos, darle a cada quien lo que cada uno puede, lo escucha y mira cuál es su deseo, qué es lo que quiere, le pregunta a ese otro qué es lo que quiere, no lo pone a hacer tal cosa o tal otra, ¿no? Porque en el tema que es un tema en sí mismo, la familia no me voy a detener más que de esto porque lo nombraron, pero es un seminario en sí mismo el tema de familia y discapacidad. A mí de vuelta aparece de vuelta el tema de la mirada de la familia, y acá aparece otra cuestión en la familia que tiene que ver con la pregunta, ¿no? ¿Cuánta pregunta hay sobre ese hijo? ¿No? ¿Cuánta pregunta hay sobre ese hijo? ¿Aparece esta pregunta? Por ejemplo, para ir un poco más. Cuando uno tiene 1, 2, 3 pibes, en general tiende a hacer un espacio psíquico en ese sujeto en donde uno le prevé, habla en familia, habla de igual a igual en la familia y dice, no sé, María es muy buena con todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, o va a ser maestra porque le gusta mucho que sea, digamos, enseñar, ¿no? O a Pedro es muy bueno con las manos y quizás sea tienda a hacer algo que tenga que ver con la carpintería, ¿no? Porque es realmente muy bueno en esto. Ahora, cuando aparece el sujeto con discapacidad, lo que yo noté a lo largo de la clínica es que esta pregunta, ¿se hace sujeto con discapacidad? No aparece. No aparece ese espacio psíquico en donde dice, va a ser bueno para esto, tiene capacidad para esto otro, me lo imagino de tal manera. Hay una pregunta ahí, ¿no? que es muy difícil que aparezca. A veces aparece, por suerte, pero es muy difícil que aparezca. Y esto es algo, por ejemplo, en donde algo que me parece fundamental trabajar con las familias, ¿no? en este punto. Porque si nosotros no podemos pensar a ese otro sujeto, en ese futuro, ¿no? ¿Cómo se constituye ese otro sujeto? ¿No? Esto es. Pero no me quiero ir, pero sigamos intercambiando o avanzo con el tema de quizá tema de apoyos o como ustedes quieran. No, Patricia agrega que de la importancia de trabajar de forma integral, no solo con la persona con discapacidad, sino con la familia, y sí, trabajar claro. todo esto de lo que estábamos hablando. Y Natalia dice, a mí me parece muy claro como ejemplo las instituciones educativas que podrían ser de alguna forma un recorte de la sociedad, donde muchos niños y niñas puedan ser parte o no, de acuerdo a la escuela a la que concurran, y más allá de las reglamentaciones vigentes, todo va a depender de la mirada que tenga esa escuela. Sí, sí, esto, volvemos a la escuela y la mirada. Es sorprendente, bueno, hay docentes que estamos acá en la charla de hoy. Es decir, un mismo pibe, piba, en una escuela, en un aula, con un docente o con otros compañeros o con otro docente, cambia notablemente. ¿Y qué es lo que cambia? Sí, para mí, una de las cosas que cambia y que se modifica tiene que ver con esto, es decir, cómo es mirado ese sujeto, cómo es mirado de sus compañeros, cómo es mirado por esta
esta docente, ¿no? Entonces, a mí me parece que en este punto es notable esto, como... me fui porque me quedé pensando en esto que quería retomar acá en cuanto a miradas y apoyos, ¿no? Pero para mí el sujeto cuando le das un espacio y una mirada de igual, hay modificaciones en ese sujeto, hay modificaciones. Y también es qué esperamos de él también, ¿no? Hay esto, qué espacio le abrimos, qué esperamos de él. Porque a veces tenemos a ese pibe, por ejemplo, en el aula, o tenemos ese pibe en el barrio, en el club del barrio, y lo tenemos ahí, y no esperamos nada de él. No esperamos decir, está, ¿no? Está ahí. Hay una segregación dentro de ese espacio, ¿no? Y a eso a veces le denominamos inclusión, ¿no? Es decir, ojo ahí, ¿no? Es decir, hay una segregación dentro de un espacio, sea aula, sea un club de barrio, y a eso lo denominamos inclusión. Y bueno, yo ahí me hago pregunta, ¿no? Me hago pregunta si eso es inclusión, ¿no? ¿Dónde tiene grupo de pares? ¿Cómo intercambia con eso otro? Y acá es este el punto, ¿no? Es decir, ¿cómo ayudamos a ese pibe? ¿Cómo ayudamos a ese sujeto? ¿No? Marisa agrega... A mí me parece una palabra maravillosa, apoyo. Sí, dale. Sí, Mariana. Que tiene que ver con esto de apoyos y de inclusión. Marisa habla de políticas educativas que incluyan, pero también habla de hablar de recursos humanos y materiales para poder hablar de recursos, digamos, de apoyos estos apoyos necesarios para incluir a las personas en todos los ámbitos en los que se mueve. Sí, a mí el apoyo, es decir, si volvemos a la convención, a esta mirada más jurídica, que la tenemos como soporte, ustedes se acuerdan que la convención nos habla de ajustes razonables, y dentro de ajustes razonables no habla de apoyo. A mí el término de apoyo me gusta infinitamente, es un término que, la verdad que es un término fantástico, pero que de vuelta es cómo concebimos este término, ¿no? El primer punto es, que me parece que tenemos que determinar es, ¿qué es un apoyo? ¿Qué es un apoyo? Entonces, un apoyo es un acto de prestar ayuda o asistencia a una persona. Esto es un apoyo. O una persona que la requiere. ¿Para qué? Para realizar una actividad de la vida cotidiana y participar en la sociedad. Entonces, si nosotros definimos apoyo acá, si en este aula virtual, en esta charla de esta mañana, yo preguntaría y diría, bueno, levanten la mano quien no necesita un apoyo, si definimos apoyo así. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quiero igualar en este punto, es que no solo las personas con discapacidad necesitan apoyo. Si el apoyo es un acto de prestar ayuda o asistencia a una persona que lo requiere para realizar una actividad, les pregunto, ¿ustedes no necesitan apoyo? Bien. Digo, este primer punto para, digamos, sacar acá sí, sacar la mirada de apoyo y discapacidad como única cuestión. Es decir, todos necesitamos apoyo. Acá voy a hacer un paréntesis acá, que tiene que ver con el concepto de autonomía e independencia, ¿no? ¿Por qué hago este paréntesis?
porque vida independiente, autonomía, independencia, que hablamos muchas veces cuando hablamos de personas con discapacidad, a donde enfocamos, a donde tratamos de trabajar en esa línea, a través de los apoyos, ¿no? Dice apoyos necesarios. A mí hay un punto en donde me gusta el concepto, porque cuando dice autonomía e independencia, a mí me gusta mucho el concepto de interdependencia. A mí me parece que ni en las personas con discapacidad, ni en nosotros, digamos, es decir, en cualquier mortal, somos interdependientes. Este concepto de independencia como si fuéramos absolutamente autónomos, yo lo pongo en duda. Yo lo pongo en duda. Por eso digo, entonces, acá mezclo dos cuestiones. Somos seres interdependientes, todos, y todos necesitamos apoyo. ¿Sí? Lo que varía es la graduación, es decir, qué tipo de apoyo necesitamos y cuánto apoyo necesitamos. Ahí es otro tema. ¿Sí? Ahí es otro tema. Pero bueno, en principio esto, igualar acá. ¿Sí? Todos necesitamos apoyo y todos somos interdependientes, ¿no? O por lo menos yo lo soy. Yo no sé ustedes, quizá ustedes sean muy independientes. Y en este punto de apoyos hay las Naciones Unidas, una consultora de Naciones Unidas. A mí me gusta, yo ahora, si lo encuentro acá ahora, le voy a leer lo que dice de apoyo, porque me parece muy interesante cómo Ricardo, define. Sí, cuando vos sí, hablas de mirada, te referís más o menos para plantear el tema de los paradigmas, digamos, ¿no? Es decir, de qué paradigmas se están apoyando, porque digo, hablar de sistemas de apoyo y sistemas de protección, digamos, todo muy ensamblado, digamos, con qué tipo de paradigma, digamos, no es lo mismo hablar del paradigma de déficit que un paradigma de protección de derechos, digamos, de respeto a la diferencia, digamos, digo, es decir, en esto yo entiendo que cuando vos planteas el tema de la mirada, la construcción de la subjetividad, se apoya en esta cuestión de la construcción de los nuevos paradigmas que existen en la discapacidad y cómo eso formatea de alguna manera los sistemas de apoyo necesarios o la creación de condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de las personas, porque digo, cada paradigma tiene de alguna manera una dirección, diríamos, ¿no? La cual algunos acentúa la negatividad, el estereotipo, digamos, esta cuestión del déficit, y otros, digamos, como vos decías, ayudan a la autonomía, digamos, a la autodeterminación, al mejoramiento de la calidad de vida, al bienestar, a la cuestión de la concepción del sujeto como derecho, digamos, ¿no? Sí, totalmente, que tiene que ver con el paradigma. Yo trato de ir un poquito más del paradigma porque me parece que aún parándonos en el paradigma de derechos, que vos muy bien explicás, que bien decís, me parece que aún parados en el paradigma de derechos, si solo nos quedamos con los tecnicismos, si solo nos quedamos con los aspectos jurídicos, o solo nos quedamos con los aspectos morales de esos paradigmas, me parece que no avanzamos. Esto es lo que yo digo. Me parece que nos quedamos en la formalidad y que no podemos incluir verdaderamente a ese otro como un sujeto de igual a igual, de voz a voz. Esto es lo que yo trato, es decir, tal cual vos decís, es decir, estoy tratando de traer, es decir, me propuse en esta charla de hoy, es decir, un tema complejo que quizás no lo termine de poder llevar adelante bien, porque es al mismo tiempo que, como vos decís, es decir, estamos trabajando un paradigma, aunque los otros paradigmas lo tenemos presente en los hechos, muy presente, diariamente lo vemos, ustedes lo ven diariamente en lo cotidiano, en campo, cómo estamos atravesados por todos esos paradigmas y cómo estamos atravesados por esas representaciones sociales. Lo que yo trato con esta
mirada de decir es, aún en el paradigma de derechos, aún en el paradigma, digamos, es decir, no, a veces perdemos de vista a ese sujeto, ¿sí? Nos quedamos en lo formal, esto digo, ¿sí? Igual no lo estoy, es decir, lo digo como, insisto, como provocación, como reflexión, ¿no? Entonces, y por eso digo, hablo mucho, me gusta hablar de interdependencia, ¿no? Más que de independencia, me gusta hablar que apoyo necesitamos todos, ¿sí? Y que lo que vamos a ver, que las personas con discapacidad lo que necesitan son unos apoyos específicos, más determinados, que comprende algunas cuestiones. Por eso yo le traía lo que decía esta relatora especial de Naciones Unidas, cuando no se determina, es decir, no se terminaba de entender el concepto de apoyos, ¿no? Y hacia 2017, me parece, 2017, 2018, esta relatora especial se pone a trabajar básicamente sobre el tema apoyos, ¿no? ¿Para qué? Para definir en el caso de discapacidad. Y permítanme, esto es la única parte que creo que voy a leer. Quiero leerles este pedacito de cómo explica, es muy largo lo que dice, pero este pedacito cuando dice esto, miren, dice, el apoyo a las personas con discapacidad comprende una amplia gama de intervenciones de carácter oficial y oficioso, como la asistencia humana o animal, y los intermediarios, las ayudas para la movilidad, los dispositivos técnicos y las tecnologías de apoyo. Miren cómo va definiendo, ¿no? Dice, también incluye la asistencia personal, el apoyo para la adopción de decisiones, el apoyo para la comunicación, como los intérpretes de lengua de señas y los medios alternativos y aumentativos de comunicación, el apoyo para la movilidad, como para las tecnologías de apoyo o los animales de asistencia, los servicios para vivir con arreglo a un sistema de vida específico que garanticen la vivienda y la ayuda doméstica, y los servicios comunitarios, ¿sí? Las personas con discapacidad pueden precisar también apoyos para acceder a servicios generales como la salud, la educación, la justicia y los servicios. Es decir, en este parrafito que yo rescaté, muy corto, ¿no? Esta relatora define, insisto, es muy largo, yo rescaté este pedacito, define el tema de los apoyos necesarios, digamos, para las personas con discapacidad. Y esto me parece, cuando hablaban ustedes de herramientas, de qué herramientas utilizar o qué cuestiones se necesitan en lo cotidiano según el trabajo de ustedes, bueno, acá lo expresa, ¿no? de una manera clara, me parece a mí, ¿no? La gama de diferentes, porque es muy difícil, es decir, en la amplitud de las discapacidades, ¿no? Pensar en los apoyos. Y me parece que en este parrafito lo que hace, de una forma muy, muy general, nombra, de una manera, define, en principio, apoyos, que lo necesitamos todos, y después nombra, de alguna manera, estos diferentes tipos de apoyos según las discapacidades. ¿Por qué a mí me gusta el tema de apoyos? Porque me parece que es la salida, que es la forma en donde con ese otro sujeto nosotros podemos encontrar el destrabar y equiparar, igualar, digamos, ponerlo en condiciones de, ¿no? Y esto lo podemos pensar de donde quieran, desde un aula, un club, en el barrio, donde ustedes quieran, en el trabajo, ¿sí? Donde ustedes quieran podemos pensar esta temática. A mí me parece que
Bueno, por eso el tema de justicia, por supuesto, también. Es decir, acá aparece, el apoyo realmente es una cuestión transversal, ¿no? Es una cuestión transversal que puede servir para todos los entornos. Esto es, y ese sujeto, ese otro sujeto, nos puede, es decir, a veces uno piensa en tecnicismos, que a veces se necesitan, claro está, ¿no? Como apoyos, pero a veces los apoyos, ese otro sujeto, el que nos va a indicar, el que nos va a ayudar a encontrar el apoyo necesario, ¿no? A veces no se necesita de grandes elucubraciones para acompañar a ese otro sujeto. Mariana, ¿querés que intercambiemos? Porque si no siento que va muy sí, monologueado. Ricardo. Carla comenta que teniendo en cuenta que la subjetivación es una construcción que se aposta sobre redes de saber, poder y diversidad subjetiva, y esta subjetivación es siempre capturada por el modelo capitalista avanzado en el que el único modo de funcionar es producir sujetos o cuerpos disponibles y operativos para su funcionalidad, ¿cómo podríamos evitar caer en esa constante normalización o estratificación que se hace de los cuerpos y recuperar o bien contener una mirada posible, concreta, de singularidades? Mira, en principio creo que si puedo contestar esa pregunta, bueno, podemos hacer nos consagramos, no me siento capacitado para poder responder semejante pregunta, y creo que es una pregunta filosófica en el fondo, lo que se hace la compañera, ¿no? Acá incluye la temática de los cuerpos, acá hay todo un tema ahí, ¿no? Y en discapacidad, un temón es el tema de los cuerpos, ¿no? Yo insisto, no sé qué piensan ustedes, pero yo es muy, digamos, es de una alta complejidad esa pregunta. Yo no sabría bien por dónde abordarla, porque el tema es, a veces lo que a mí me pasa, esto es una cuestión particular, a veces digamos, no sé si decirlo, el sistema, pero el sistema, vamos a tomar el sistema educativo, el sistema donde no, es decir, estamos atravesados por este sistema, es decir, es un sistema que nos sujeta, ¿no? Es decir, entonces, este sistema que nos sujeta y nos atraviesa, como hablamos antes de las representaciones sociales, que nos atraviesa y va más allá, digamos, es esta otra cuestión cultural, ¿no? que va más allá de nosotros. El tema es cómo nos corremos de ahí. Lo que yo a veces encuentro, por eso lo traigo hoy acá, lo que yo estoy encontrando a lo largo del tiempo, a lo largo de los últimos tiempos, para correrme de ese lugar en donde me tratan de poner, es por donde empecé hoy. Yo por eso insisto, y ustedes sepan disculpar, que lo que yo trato de hacer es esto, es trabajar y cambiar, digamos. Yo, por ejemplo, en la facultad, digamos, con los jóvenes, con los alumnos, es decir, trabajo mucho la temática esta de la mirada, porque creo que más allá de los textos que se lean, más allá de todas las cuestiones psicológicas, todas las cuestiones filosóficas, es decir, si nosotros no trabajamos y no tratamos de descentrarnos,
y tratar de corrernos de donde todo el tiempo el sistema nos intenta poner, y si no hacemos, no abrimos un espacio a la pregunta, decir, che, pero ¿y esto? ¿No? ¿Qué pasa con esto? ¿No? Por eso yo lo que intento es desde ahí, yo desde ahí doy la pelea. Yo desde ese lugar es donde trato de descentrarme, a veces lo logro, a veces no, para pensar a ese otro sujeto, ¿no? Para pensar a ese otro sujeto como un otro sujeto igual. Igual pero diferente a mí. ¿Sí? Esto es igual pero diferente. Esto es. Pero no diferente con una connotación negativa. Es igual pero diferente. Es igual pero único. ¿No? Ahí está el punto. ¿No? Porque acá la pregunta es, que yo muchas veces me hago, se habla mucho del tema de la igualdad, ¿no? Se habla mucho del tema de la igualdad, igualdad de oportunidades en lo laboral, igualdad, ¿no? Y siempre se pone a la igualdad como a donde tenemos que llegar, ¿no? Es decir, tenemos que llegar a la igualdad de oportunidades, tenemos que llegar a la igualdad en cuanto a educación, a la igualdad educativa, tenemos que llegar. Y para mí es al revés. Para mí la igualdad es de donde tenemos que partir, no de donde tenemos que llegar. Ahí es donde yo cuestiono esto, lo que decía la compañera en la pregunta. Yo desde ahí cuestiono al sistema que me embreta. ¿Cómo me voy a tener que llegar a la igualdad? No, yo digo, yo tengo que partir de ahí. ¿Y de dónde parto? ¿Cómo parto? Y bueno, como no tengo otra forma de dónde partir, parto de la mirada, desde mi mirada, para llegar, para poder en esa construcción. Parto de darle un lugar a ese otro, en mí. ¿Sí? Esto es, para mí, por eso digo, la construcción de la igualdad es el punto de partida, no el punto de llegada. Digo esto porque la educación está pensada al revés, en general, ¿no? La educación está pensada y es donde tenemos que llegar. Y si no partimos en verdad para mí es al revés, tendríamos que partir desde la igualdad para llegar a otra cosa, ¿no? Es decir, no, es lo mínimo, ¿sí? Este sería el punto. Y también en esto, lo que yo hago, ¿no? Esto es algo muy personal, es esto, es darle un lugar, ¿no? Es darle un lugar a ese otro sujeto, ¿no? Del yo a yo, del tú a tú, ¿no? Esto es, pero eso es algo muy personal, yo trato de resolver esa encrucijada desde ese lugar, ¿no? Con mucha dificultad, claro, sí, con mucha dificultad. Sí, sí, escucho, Mariana, sí. No, Carla, que era la que había hecho ese planteamiento y se hacía esa pregunta, te da las gracias por la respuesta y después agradecimientos. Roxana dice, aprendí mucho y me voy a replantear mi mirada. Por ahora otra pregunta no hay. Bueno, bien. ¿Cómo andamos con el tiempo? Son las 11 menos cuarto. No, menos 5, perdón. Menos 5. Estaríamos cerrando entonces. ¿Sí? Sí. Bueno. Para hacer dos cosas antes de cerrar. Primero, pido disculpas porque siento que fui muy disperso en esto. Entonces, pido disculpas por la dispersión. Quizá no hubo un eje, hubo un eje conductor, pero que traté de poner en juego, que es esto de la mirada de los derechos, pero desde otro lado. Pero en ese sentido me parece que fue un poquito disperso. Pero más allá de esto, quería terminar, si ustedes me lo permiten,
con una poesía muy cortita, de alguien que yo admiro mucho y que leo mucho, y que ustedes conocen también, que es un filósofo, escritor, y está muy dedicado al tema educación, que es Escliar, es Carlos Escliar, ¿no? Y quería leerles un pedacito de algo muy lindo de Escliar antes de terminar, ¿sí? Dice así: somos iguales a todos, iguales a nada, distintos y semejantes entre nosotros y entre otros, disímiles bajo la desnudez del sol y equivalentes en la extrema debilidad de los sueños, diversos a la hora de mirarnos, diferentes en ese segundo en que una despedida muestra su llanto, únicos para alejar a las bestias y para acercar las alas que nos sostienen. ¿Sí? Me parece que Escliar en esto, me siento muy identificado, ¿sí? Con esto. Bien, quiero agradecerles y bueno, nada, quedo a disposición y no mucho más. A todo el equipo, Ricardo. sí, a todo el equipo del Ministerio, gracias por la oportunidad. Gracias a vos. La verdad que también comparto, Escliar es muy interesante. Así que bueno, muchas gracias por traerlo y compartirlo. Bueno, la verdad que todos los mensajes son de agradecimiento. Para nosotros ha sido, como te decía al principio, un placer tenerte y te agradecemos que hayas podido participar y haber compartido un poco de tu mirada también y empaparnos un poco, de contagiarnos tu mirada. Así que bueno, les agradecemos también a todos y a todas que nos han acompañado. Vamos a estar la próxima semana, el próximo martes, con la Subsecretaría de Discapacidad de la provincia. Así es que los esperamos nuevamente y ya les compartiremos el flyer también. Bueno, Ricardo, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chau.